Lo iniciamos con el capítulo 5, versículos 1 al 20 del Evangelio de San Marcos, en el cual nos narra la Escritura la historia de un hombre muy triste, o la triste historia de un hombre que había caído en las garras del demonio. Después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Dice el Evangelio que apenas Jesús desembarcó, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas, con cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, narra el Evangelio, se echó a correr y vino a postrarse ante él y le gritaba con una voz fuerte: ¿qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿cómo te llamas? Le respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda de un cerro. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el alcantarillado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron todo lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado, se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo les contaron lo que había ocurrido al endemoniado y a lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera, que se alejara de aquella comarca. Mientras se embarcaba, el endemoniado le suplicaba a Jesús que lo aceptara en su compañía, que lo admitiera, pero él no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Esta es una hermosa historia, hermanos y hermanas, de una de las tantas personas que a lo largo del caminar de la vida han caído en las garras de Satanás. Y yo me pregunto, y quiero compartir con ustedes estas inquietudes.
para que entraran tantos demonios en la vida de este hombre? ¿Qué pudo haber pasado? ¿Qué tuvo que haber hecho este hombre para que llegara a entrar en su vida, en su cuerpo, una legión de demonios? El Evangelio nos da la cantidad, no meramente, sino que dice, somos muchos. Muchos quiere decir que son incontables. Somos muchos los que hemos venido a habitar en la vida de este hombre. Hermanos y hermanas, hay una gran realidad que al diablo lo hace temblar. Hay una gran verdad que al diablo lo hace huir, salir de la persona, salir de la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuál es esta? Notemos algo muy importante. Dice este evangelio que aquel hombre apenas miró a Jesús, ¿qué hizo? Corrió a encontrarse con él. Aquí está la clave. Prestemos atención. ¿Saben por qué? Porque es importante que nosotros aprendamos de la Escritura para que en la vida nos vaya bien, nos vaya mejor. Este hombre, a pesar de que estaba poseído por la fuerza del demonio, corrió, dice, al encuentro con Jesús. Y esto hizo que la legión de demonios que andaban dentro de él se sintieran como atormentados. La presencia de Dios en la vida de cada uno de nosotros atormenta las fuerzas malignas y hace que salgan, que se vayan, que huyan. Esto me hace recordar una experiencia propia, una experiencia personal en mi vida y que hoy la quiero compartir con ustedes que están aquí y con usted que nos ve también a través de la televisión. Cuando yo era un joven vagabundo, hermanos y hermanas, era un joven que tenía un libertinaje extremo de mundo. Pero en medio de todo yo sentía la horrenda necesidad de acercarme a Dios. Pero había algo en mi vida que no me dejaba. Sentía de vez en cuando deseos, ánimo de acercarme a las cosas de Dios, pero había algo que no me dejaba. Yo no sabía qué era. Y cuando yo pasaba por una parroquia, yo sentía una fuerza que me llamaba desde adentro para que pasara adelante. Y fue una vez cuando iba pasando por la catedral, cuando de repente fui a parar adentro. Me senté en una de las bancas que estaban en la parte de atrás. Y algo había. Y me quedé escuchando. Y seguí escuchando. Y al rato me empecé como a descomponer. Sentí como que las fuerzas se me desvanecían. Sentí como que la presión se me bajaba. Empecé a sentir deseos de vomitar. Y empecé a sentir una cosa bien extraña y muy fea en mi cuerpo. Tanto así que corrí
hacia uno de los lados de la parroquia y ahí fui a vomitar. Yo nunca supe en mi vida qué había pasado. Yo sabía que era un joven sano, saludable, fuerte, lleno de vida. Pero hoy sí comprendo qué fue lo que pasó. Al entrar en ese encuentro con Jesús, que es una gran realidad que está donde dos o más se reúnen y que está verdaderamente presente con su cuerpo, con su alma, con su divinidad en el Santísimo Sacramento, era un hecho que los demonios inmundos que andaban en mi cuerpo tenían que salir huyendo, hermanos. Ahí está la presencia del Señor. Por eso, hay una manera fácil de que Satanás huya de nuestras vidas, salga de nuestros cuerpos. Hay una manera fácil de que el demonio se aleje de nuestra mente, de nuestro corazón, salga de nuestros cuerpos, de nuestros hogares y de nuestra familia. ¿Cuál es esta? Acercarnos al Señor. Esto atormenta al diablo cuando usted y yo doblamos las rodillas para orar. Esto atormenta al demonio cuando usted y yo empezamos a rezar, cuando usted y yo empezamos a orar, cuando usted y yo empezamos a cantar, cuando usted y yo empezamos a alabar al Señor. Entonces los demonios huyen, tienen que huir de nuestras vidas. Y es ahí donde nosotros empezamos a quedar como libres. ¿Cómo quedamos? Libres. ¿Cómo quedamos? Libres. Este hombre quedó libre, pero oigan ustedes, la Biblia no dice desde hace cuánto tiempo este hombre estaba así. Tampoco dice la Biblia cómo este hombre había adquirido tanto demonio en su vida. Por lo tanto, vemos la historia que nos cuenta o nos narra este evangelio acerca de este hombre. Este hombre tuvo que haber empezado a hacer algo. ¿Para qué? Para abrirle la puerta a los espíritus inmundos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Y hay muchas maneras de abrirle puertas al demonio. Una de ellas, el adulterio, la fornicación, las oraciones malas, las creencias en brujerías, el andar amuletos o talismanes en la cartera o en la billetera, el andar anillos curados en los dedos, o el tener en nuestros hogares una sábila con una tira roja, una ristra de ajo, o la matita esa famosa de ruda, los baños con florecitas y limones partidos, y tantas cosas por el estilo. Que nosotros los católicos tenemos que irnos cerrando a todo ese montón de creencias supersticiosas y acercarnos más a Dios para que todas estas cosas huyan de nuestras vidas, huyan de nuestros hogares y de esta manera quedemos libres. Otra manera de abrirle puertas a Satanás es cuando vivimos en pleitos en el hogar, en la familia, en el matrimonio, o cuando nos volvemos envidiosos, cuando nos volvemos criticones y murmuradores, cuando chismeamos. Hermanos y hermanas,
Hay muchas formas de abrirle las puertas al demonio en nuestras vidas, pero hay una sola forma para cerrárselas. Hay una sola manera para expulsarlo, para sacarlo, para que se aleje de nuestras vidas. ¿Cuál es esta? Acercarnos al Señor, acercarnos a Él. Y eso fue lo que pasó con este hombre. Por eso, el hombre entre más se acercaba al Señor, los diablos más temblaban. Tanto que llegó al punto de pedir clemencia. El demonio le dice al Señor: Señor, permítenos irnos a esos cerdos. Dios mío, ¿por qué el demonio en esta ocasión está clamando, pidiendo ir a entrar a los cerdos? ¿Por qué? ¿Por qué no se pueden ir así nomás? Que se vayan por los vientos, por los aires. ¿Saben por qué, hermanos? Y en esto quiero que prestemos atención. Porque hay un sinnúmero de espíritus inmundos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Y en esta ocasión, estos espíritus inmundos eran de esos que necesitan urgidamente de un cuerpo. ¿Para qué? Para sobrevivir. Porque de lo contrario no pueden subsistir si no están metidos en un cuerpo. Por lo tanto, oigan ustedes, ellos necesitaban ir a parar a otro cuerpo. ¿Y por qué no le pidieron al Señor irse a meter a los otros hombres que estaban allí cuidando la piara de cerdos? ¿Por qué? Porque sabían que Jesús prefiere más al hombre que a los animales. Prefiere más al hombre que a otras cosas. Pues somos su creación perfecta, hermanos y hermanas. Somos a los que más ama el Señor, nosotros los seres humanos. Por eso en esta ocasión el Señor le pregunta a este espíritu inmundo: ¿cómo te llamas? Y el mismo demonio, es sorprendente cómo responde y dice: me llamo Legión. Hermanos y hermanas, en el lenguaje romano, Legión tiene un gran significado. Legión es un grupo de soldados armados, bien acorazados, y que están preparados para atacar o para defender. Oigan ustedes. Y en este hombre había entrado una legión. Por eso, con razón, dice el Evangelio que el hombre tenía una gran fuerza. También este hombre decía que nadie lo podía sujetar, ni los grilletes, ni las cadenas, ni las argollas. Lógicamente, era una legión. Ahí había una multitud, había mucha fuerza en él. Por lo tanto, hermanos y hermanas, la gente le tenía miedo. Y hay que señalar dónde vivía este hombre. Dice que vivía ¿dónde? En el cementerio. Hermanos, es increíble. Pero no solamente vivía en un cementerio. ¿Quiénes viven en el cementerio? Los muertos. Y tristemente hay gente que está viva y se cree muerta. Ellos mismos dicen: yo ya estoy muerto en vida. A mí ya me mataron. Mi vida ya no tiene sentido. Esto es lo que el demonio le va haciendo creer a las personas. Y oigan, no solamente vivía en el cementerio este hombre,
sino que también dice que él se hacía, ¿qué cosa? Se hacía daño, se golpeaba con piedras, se cortaba con cuchillos. Por eso es que hay que tener cuidado. Cuando alguien en nuestro hogar se quiere cortar los pulsos, se quiere meter un cuchillo él solo, o se quiere o se está haciendo daño él solo. Estas eran las actitudes demoníacas de este hombre. Pero oigan qué hermoso. Jesús ha dicho algo. Yo he venido para libertar al cautivo. He venido para deshacer las obras de Satanás. Y Jesús no iba a permitir que este hombre se perdiera. Pero es hermoso también ver la actitud del hombre. Corre a encontrar a Jesús. Y aunque lo salió a encontrar, no para pedirle que lo liberara, sino que eran los mismos demonios los que hablaban en el hombre. ¿Y qué le decían? ¿Qué quieres con nosotros, Jesús? Déjanos en paz. El problema es que Jesús nunca va a dejar en paz a la persona que vive una vida equivocada. El problema es que Jesús y su palabra nunca nos va a dejar que vivamos cómodamente nuestro pecado. Por eso, el Señor inmediatamente manda a que salgan fuera y lo dejen libre. Y dice el Evangelio que los demonios se metieron en los cerdos. Lo que no sabían los demonios es que el Señor les iba a ordenar a los cerdos que se precipitaran al mar. Y de esta manera los demonios volvieran a su lugar de origen, al infierno. Por lo tanto, hermanos y hermanas, oigan ustedes, salieron los más de 2000 demonios de la vida de aquel hombre y fueron a dar a los cerdos. Los cerdos se precipitaron y todo aquello fue un gran susto. Los que estaban ahí cuidando a los cerdos fueron testigos. Pero ellos, en virtud de contar las cosas a buena manera, las contaron a su manera. Y dice que empezaron a contarle a la gente del pueblo, tanto del campo como de la ciudad, y se llenaron de miedo. ¿Y saben qué hicieron? Cuando llegaron a ver, ya el endemoniado estaba ¿cómo? En su sano juicio, bien vestido, bien bañado, bien perfumado y en su sano juicio. ¡Qué bendición, hermanos y hermanas! Porque esto es lo que hace el Señor cuando nos libera. Nos devuelve la salud física, nos devuelve la salud mental, nos devuelve la salud espiritual. Entonces ya somos otras personas. ¿Pero qué pasó? Aquella gente, en virtud de darle gloria a Dios, en virtud de darle gracias a Dios, dice que se enojaron con Jesús. ¿Y por qué se enojaron con Jesús? Porque habían perdido 2000 cerdos. Esta gente preferían más a los cerdos que a las personas. Oigan ustedes, esta gente preferían tener mejor los cerdos y que aquel hombre se perdiera. Por eso dice que lo rechazan y le decían, vete de aquí, aléjate de nosotros. Oigan, hermanos y hermanas, no es fácil hacer lo que hace Jesús. Prefiere echar a perder 2000 cerdos, pero salvar el alma de una persona. Eso es lo más hermoso, que usted y yo somos muy valiosos para el Señor.
Y al Señor no le importa perder tantas cosas, echarlas a perder, con tal de rescatarnos de la vida en la que hoy vivimos. Por eso Él mismo se dio a la muerte. Él mismo derramó su sangre para liberarnos de toda una vida en la que estábamos antes. Sin embargo, vivimos en un mundo donde hay gente que le importa más su trabajo y su dinero. Y a veces dicen, tener que ir a orar por alguien significa gastar combustible, significa echar a correr mi carro, significa perder un día de trabajo. Y a veces preferimos más nosotros las cosas que a las personas. A veces preferimos más nosotros conservar el dinero que invertirlo en ayudarle a alguien con un tratamiento médico o llevarlo a una oración. Hermanos y hermanas, a veces nos parecemos nosotros más bien a los que cuidaban los cerdos. Ellos preferían más a los cerdos, sino que aquel hombre se curara. Porque uno dice, ¿qué voy a estar yo invirtiendo tiempo en este si no quiere ir a la oración? ¿Qué voy a estar yo pagándole taxi a este para llevarlo? Hermanos y hermanas, a Jesús no le importó que 2,000 cerdos se desbarataran, pero que se salvara un alma. Así también a nosotros no nos debe de importar cuánto vamos a invertir de tiempo, de dinero. No podemos andar midiendo lo que Dios nos ha dado cuando se trata de salvarle el alma a una persona, de ayudar a alguien para que se salve. Decía una persona que ella no iba a estar gastando su tiempo ni su dinero por ayudar a otros, que la salvación era individual y que cada quien tenía que buscar cómo hacer. Hermanos, en nuestra iglesia no es esta la doctrina. No, esas son doctrinas retorcidas. Decir, bueno, hay que el hermano busque cómo salvarse, si la salvación es individual. Si la vida cristiana fuera individual, entonces Cristo, cuando nos enseñó a orar, cuando le enseñó a los discípulos, les hubiese dicho, cuando ustedes oren, digan Padre mío, y no Padre nuestro. Desde ahí el Señor nos enseña que la salvación en nuestra iglesia no es individual, es en familia y en comunidad. Desde que empezamos a orar nosotros, estamos pensando en los demás. No podemos pensar en nosotros mismos. Por eso el Señor dice, cuando oren, digan Padre nuestro. Y cuando decimos nuestro, ¿en quién pensamos? En los hijos, en los padres, en las madres, en los hermanos, en la iglesia entera, extendida por el mundo entero, hermanos. No podemos decir, Padre mío, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a mí tu reino. No, hermanos. Desde ahí nosotros debemos de darnos cuenta que nuestra salvación no es individual. Por eso el Señor quiere liberarnos a todos, sacarnos de las situaciones difíciles a las que nos vivimos enfrentando. Pero hay algo más importante aquí, hermanos. Dicen que el hombre estaba sano, estaba libre. Y cuando Jesús sube a la barca y se va con los discípulos, el que había estado endemoniado sigue a Jesús. ¿Y qué le pide? Señor, admíteme en tu equipo. Permíteme estar en tu equipo. Quiero seguirte. Quiero servirte. Quiero ser uno más de los tuyos en tu grupo. Y oigan lo que el Señor le responde.
le dice el Señor: vete a tu casa. ¿A qué? A vivir con tu familia. ¿Qué más le dijo? Y cuéntale lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Palabra del Señor. Saben que aquí está el problema que este hombre había tenido. Esta era la manera con la cual él le había abierto puertas al diablo. Se había peleado con su familia. ¿Ves? Y hermanos, esa fue la puerta que abrió un gran espacio para que una legión de demonios fuera a habitar en su cuerpo. Seguramente se había peleado con su esposa, con sus hijos, o se había peleado con sus padres y se había alejado, y de esta manera, hermanos y hermanas, el resentimiento es peligroso. Recordemos que también a lo largo de esta semana conocimos a una mujer rencorosa que se llama Herodías, que vivía en adulterio con don Herodes. Y ella no le importó, en medio de su rencor, utilizar a su misma hija para llegar a hacerle daño a la persona que odiaba tanto, que era Juan el Bautista. Hermanos y hermanas, el resentimiento es peligroso, el rencor es peligroso, nos puede llenar de tantas cosas malas y nos puede llevar a situaciones muy difíciles. Por eso, el Señor le pide a este hombre que, en virtud de ser candil de la calle y oscuridad de su casa, que con los primeros con los que él tiene que ir a contarles lo que Cristo ha hecho en su vida, es ¿con quién? Con su familia. Porque es ahí donde debe de empezar nuestra vida espiritual. Es ahí donde se empieza la primera iglesia doméstica. Es en familia y es en casa donde nosotros empezamos a vivir la vida cristiana. Por eso Jesús le dice: no me sigas, andate a vivir con tu familia y cuéntale lo que Dios ha hecho en tu vida. Hermanos, la mayoría de nosotros en nuestras familias nos cuesta tanto evangelizar, porque es que no es fácil hablarle de amor a los que vivimos peleándonos casi todos los días. No es fácil hablarle de unidad a los que con los que hace tanto tiempo estamos desunidos. Por eso el Señor le dice a este hombre: anda y empezá con tu familia la evangelización, la predicación. Y así fue. Este hombre se fue a vivir lo que nunca antes había vivido con su familia. Porque a veces nosotros vivimos con la familia muchas contiendas, pero poco vivimos el amor verdadero en Cristo y María. Y es lo que hoy se vive en nuestros hogares, en nuestras familias. Por lo tanto, hermanos y hermanas, por eso mismo es que había entrado el demonio a la vida de este hombre. Recordemos, anteriormente había dicho el Señor que una familia dividida va rumbo al fracaso. Y quizás esta era una familia derrumbada, una familia en la que uno de esos hombres se han alejado del hogar para andar en una vida alcohólica, para andar en una vida prostituida, para andar en una vida de vicios.
Y aquí el Señor nos libera, nos cura, nos sana, pero luego envía al hombre ¿a dónde? A su casa. Váyase a su casa, mi hijo. Vaya, cuéntele a su esposa lo que Dios hizo en su vida. Vaya, cuéntele a sus hijos lo que Dios hizo en su vida. Vaya, viva con su familia la bendición que yo le he dado. Eso es lo más correcto. Por eso el Señor no lo admite en su grupo. Y hermanos y hermanas, el Señor que ha venido para liberar y sanar, nos narra San Marcos la historia de un hombre y de una mujer que están pasando momentos difíciles. Una mujer que tiene más de 12 años de estar enferma. Y dice que había buscado su sanidad en todas partes. Seguramente esta mujer había ido hasta donde los brujos, quizás, y no había encontrado sanidad. Esta mujer dice que había gastado todo su dinero en los médicos y que cada día su situación era peor. Pero también nos narra la historia de un hombre que tiene un alto grado en la sociedad. Un hombre que es jefe de una sinagoga. Un hombre que tiene un buen cargo, que tiene un buen salario. Pero este hombre no se fijó en su dinero. La hemorroísa primero pensó en su dinero y dijo, con dinero creo que puedo resolver la vida. Y por eso ella buscó y buscó y buscó la manera de resolver su salud y no pudo. Pero luego este hombre, que es un jefe de una sinagoga, se olvida que tiene dinero, se olvida de quién es y humildemente acude a Jesús a primera instancia y le dice, Señor, tienes que venir pronto porque mi hija se está muriendo. Y hermanos, Jesús se tarda. Y en ese momento que se tarda Jesús, muere la muchacha. Y llegan unos y le dicen a Jairo, ya no molestes al maestro porque tu hija ya no tiene remedio, murió. ¿A cuánto nos dicen hoy en día? Tus rezos son en vano, hermano. Tus rosarios y tus cadenas de oración son en vano, hermano. Porque tu hijo ya no tiene remedio. Porque tu marido ya no tiene remedio. Porque tu mujer ya no tiene remedio. Eso le decían a Jairo. ¿Y sabe qué le dijo el Señor a Jairo? No tengas miedo, solamente ten, Hermanos, este es el camino de nosotros, un camino de fe, la fe que mueve montañas, un camino de fe en el cual muchas veces podemos ver que el Señor tarda, pero no olvida sus promesas, dice el salmista. Yo no sé cuánto vamos a tener que esperar para ver la gloria del Señor. Inclusive podemos morir como Lázaro, invocando y pidiendo al Señor. Pero el que muere creyendo en mí, dice el Señor, no morirá para siempre. Recordemos a Lázaro, que clamaba al Señor y lo llamaba y el Jesús nunca llegó, hermanos. Y ese era el enojo que se tenía Marta. Cuando Jesús aparece, ya Lázaro, ¿cuántos días llevaba de estar sepultado? 4. Y se aparece el Señor. Y la primera que sale a encontrarlo es Marta y le dice, ay, si hubieras oído cómo te llamaba, mi hermano no se hubiera muerto. Si hubieras visto cómo te clamaba. Marta, le dice el Señor, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Tu hermano Lázaro va a resucitar. Pero Marta está enfurecida y le dice, sí, yo sé, pero eso va a ser hasta el último día de la redención. Marta tenía una fe a largo plazo.
como los créditos que nos dan en las financieras, como los créditos que nos dan en las casas comerciales a largo plazo. El carro ya ni lo tenemos y todavía lo debemos. La cama ya no nos sirve y todavía la debemos. Así era la fe de Marta. Pero Jesús le dice: Marta, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? Y Marta le dijo: sí, Señor, creo. ¿Cuántos repiten lo mismo? Sí, Señor, creo. Y dicen que le dijo a Marta dónde lo enterraron. Pero la Marta sigue. ¿Y ya para qué? Le dice, si ya lleva 4 días y hasta huele mal. Pobre el Señor, cómo tiene que lidiar con nuestros corazones tan cerrados, tan duros, tan caprichosos. Pero lo llevan al Señor y Jesús resucita a Lázaro. Algunos dicen que resucitó a Lázaro porque le dolió ver a Marta y a María cómo chillaban. Pero yo digo que Jesús resucitó a Lázaro porque Lázaro se murió creyendo, clamándolo, invocándolo, esperándolo. Ahí es donde nosotros tenemos que terminar nuestra lucha, hermanos. Vamos a morir y vamos a morir rezando el mismo Padre Nuestro. Vamos a morir y vamos a morir rezando el mismo Ave María. Vamos a morir y vamos a morir comulgando. Pero vamos a morir en la esperanza de que si morimos creyendo en el Señor, vamos a resucitar también con Él. Por eso el Señor nos invita a que no tengamos miedo, a que no perdamos la fe. Pero es la fe la que el demonio nos quiere robar. La fe es lo que no debemos de perder, hermanos. Y la fe es un regalo muy valioso, que el Señor le agrada a las personas que tienen fe. Y dice que cuando llegaron al lugarcito ese, le dijo el Señor cuando los oyó llorar y se tienen un alboroto porque la niña había muerto, y le dice el Señor, a ver, ¿qué fue? ¿Qué es la bulla que se tienen aquí? Si la niña no está muerta, la niña solamente está dormida. Y dice que uno de los que estaban ahí empezaron a reírse de Jesús. Empezaron a burlarse de Jesús. Y oigan ustedes, el Señor invitó a pasar solamente a Pedro, a Juan, a Santiago y a los papás de la niña. Y dice que a los demás, ¿a dónde los dejó? ¿Dónde los dejó? Afuera. El hombre y la mujer que no tiene fe se queda ¿dónde? Afuera. Pero el hombre y la mujer que tiene fe viene para adentro. Para el hombre y la mujer que no tiene fe, las puertas se le cierran. Pero el hombre y la mujer que tiene fe, las puertas se le abren. El hombre y la mujer que tiene fe camina por encima de las aguas turbulentas. Pero el hombre y la mujer que no tiene fe se hunde. Hermanos y hermanas, por eso el Señor nos invita a no tener miedo. Tristemente nos encontramos con el otro evangelio en San Marcos 6:1-6, cuando Jesús regresa a su pueblo natal y le habla muy hermosamente a su gente, a los paisanos de él, pero esta gente también se cierran, no creen en él. Por eso dice que se fue de aquel lugar sin poder hacer milagros. Sanó a uno que otro, dice que fueron los únicos que creyeron en él. Porque hermanos, es
imposible que nosotros vengamos al Señor sin creer en Él. Por eso cuando nos acercamos a Él, debemos de acercarnos con una actitud de fe. Y encontramos en el otro evangelio donde envía el Señor a los 12 discípulos. ¿A qué? A evangelizar. Para evangelizar necesitamos un elemento que se llama fe. Y esto fue lo que el Señor le pidió a los discípulos, que fueran con fe. Les dio poder, dice, autoridad para expulsar demonios. Les dio poder para sanar a los enfermos. Hermanos, ese es el poder que hemos recibido nosotros. El poder de acercarnos a Dios y de esta manera expulsar a los demonios. Es fácil. El demonio se va cuando nosotros nos acercamos al Señor. La palabra del Señor nunca nos va a dejar en paz. Por eso cuando el Bautista le predica a Herodes y le pega un par de gritos diciéndole: Herodes, no se te está permitido vivir con la mujer de tu hermano. A Herodes ya no le gustó. Primero le gustaba a Herodes escuchar al Bautista porque dice que predicaba bonito. Y es hermoso escuchar a alguien que predica bonito, pero cuando ese predicador ya nos toca la llaga, ya me empieza a caer mal ese hermano. No me gustó lo que hoy dijo, dice. ¿Y por qué? Es que le tocó la llaga. A Herodes le encantaba, dice que lo conmovía, lo sacudía. Pero fue hasta que un día le dijo: no te está permitido vivir la vida que estás viviendo. Porque, hermanos, la palabra de Dios incomoda al que se quiere acomodar en su nido de pecados, y ya no le gustó y lo mandó a apresar. Y vemos aquí la acción demoníaca. A Herodías no le gustó para nada lo que el Bautista dijo. Hay gente que no le va a agradar nuestras predicaciones, lógicamente, porque es la palabra del Señor que hiere por donde entra y por donde sale. Y a veces vamos a creer, es que el hermano dice: ¿será que conoce mi vida? ¿Será que alguien le metió algún chisme? ¿Será que le contaron en lo que me ando? No, hermanos, la palabra del Señor es luz para los que andamos en las tinieblas. Y la historia termina en la decapitación de un predicador que hablaba con la verdad, pero que muere también en la esperanza. Recordemos que después que llevaron al Bautista a la cárcel, el Señor se fue, dice, a recorrer las playas ¿de dónde? De Cafarnaúm. Entonces el Bautista le mandó a preguntar al Señor: oye, ¿es a ti que te tenemos que esperar o es a otro? ¿Y qué le mandó a decir el Señor? Díganle a Juan: los ciegos, los sordos, los mudos, los paralíticos y los muertos. Con eso finaliza el mensaje de Jesús. Como quien dice: vas a morir, pero morite creyendo, Juan. No vas a salir vivo de esa cárcel, pero morite creyendo. ¿Me entienden lo que les estoy diciendo? Quizá no se va a curar la enfermedad que estamos enfrentando, pero nos vamos a morir. Nos vamos a morir. Quizás un ser querido que tenemos enfermo, pues no se cure, pero vamos a orar por él y lo vamos a ayudar para que se muera creyendo, para que vaya con nosotros la esperanza más allá de la muerte. Que Dios nos bendiga y que la Virgen María nos ampare, que el Espíritu Santo nos ilumine. Que viva Cristo Rey, que viva el Espíritu Santo, que viva la iglesia. Bendito sea Dios.